Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 20. Una lluvia siniestra. El rubio normalmente explosivo conocido como Katsuki Bakugo miró a la joven que se había convertido en su compañera de cuarto hace solo una semana con una mirada burbujeante, aunque apenas silenciada, de irritación. Si los dos se conocieron originalmente en circunstancias más normales, es decir, no obligados a vivir juntos en una institución de todos los lugares, el bombardero había llegado a aceptar que probablemente nunca le hubiera dado a la chica araña una segunda mirada. Y no era que encontrara su apariencia aterradora o alguna razón de mierda como esa, no, lo que lo enojaba era la grandeza autopercibida de Silvete. Después de todo, él era el mejor. Y si nunca antes había oído hablar de alguien, ni siquiera de los rumores, entonces nunca debían haber sido demasiado importantes. ¿Derecha? ¿Quién de nuevo? Bakugo retumbó las palabras, obteniendo una chispa de diversión al ver el humo de Silvete ante su continuo cuestionamiento. A estas alturas, enemistarse con su nuevo compañero de habitación se había convertido casi en un hábito, aunque la práctica tenía sus inconvenientes. Como no poder evitar hacer estallar a la chica araña en el comedor durante el desayuno, por ejemplo. En su asiento, sentada frente a su molesta compañera de cuarto, Junko Kono echaba humo. Junko Kono, maldita mar. El grito enfurecido fue acompañado por la adolescente arácnida golpeando con los puños la mesa compartida de los dos. En el eco que se desvanecía del estruendoso estallido del golpe, se podía escuchar débilmente el rasguño de las hojas de guadaña deslizándose por el suelo de linóleo mientras las extremidades aracnoideas de Kono se contraían bajo su ira contenida. Yo era el ídolo número 1 de Japón y lo sabes. Deja de ser un neandertal en este instante. La aracnotauro hembra se secó lo que definitivamente no eran lágrimas de sus ojos cuando sintió que su ira se enfriaba tan rápido como había llegado. Se negó a aceptar la realidad que se le presentó. Sabía lo que estaba haciendo el polvorín de su compañera de cuarto, pero aún así, la idea de que el público la había olvidado tan rápidamente era insoportable para su alma. Ni siquiera habían pasado 6 meses desde su caída en desgracia. Entendiendo que supuestamente eras un ídolo piernas, pero te digo, no. 1. Recuerda. Tú, dijo Bakugo, enfatizando su punto mientras jugaba con su comida usando el insulto a los cubiertos que era el tenedor de plástico. La abominación era el único tipo de utensilio para comer que el personal entregaba durante las comidas. Lily Oshikawa. Esa es la única ídolo de la que he oído hablar recientemente. La estúpida vieja bruja y sus programas de televisión de mierda. Incluso con su cero interés en la tambaleante industria de los ídolos, Bakugo estaba seguro de que habría grabado a un ídolo de calibre lo suficientemente alto como para ser proclamado como el mejor de Japón. La Silvate ahora haciendo pucheros frente a él. Definitivamente no había tocado ninguna campana, y todavía ni siquiera ahora. El ídolo infantil. ¿Es con quién me estás comparando? Kono casi gritó. Los sonidos deslizándose se recuperaron de nuevo, lo que indica claramente que el adolescente con forma de arácnido está acumulando estrés continuamente. Mirándola, parecería que la Silvete estaba lista para derribar al rubio sentado frente a ella en cualquier segundo, pendiente de él elegir miembro. ¿Y por qué estabas mirando a los niños ídolos de todos modos? Joder, eres un lolicón. La respuesta de Bakugo fue inmediata y no menos violenta de lo esperado. No soy un lolicón. El rubio rugió, golpeando sus propias manos en la mesa de los dos y poniéndose de pie de un salto. Los muebles maltratados crujían y gemían por el maltrato repentino e implacable. Actuando por instinto, que era siempre atacar, Bakugo apuntó con un dedo acusador a su compañero de cuarto y volvió a hablar. Solo eres un aspirante delirante que no puede aceptar el hecho de que ella nunca llegó a ser tan grande como pensaba. Esta, colorida, confrontación fue el resultado final del día de la actuación de los dos adolescentes enfrentados como escuchadores, terapéuticos uno del otro una vez más.
Ni Bakugo ni Konoha habían logrado nada significativo con el personal de terapeutas de la institución desde que llegaron y, en respuesta, el director tuvo que pedirles a los dos que se escucharan agudos. Así fue como el rubio se enteró del trágico pasado de la Silvate. Igual flashback igual institución Seireitei, sala 214. Esta idea es una mierda, había escupido Bakugo, encorvado contra la pared contra la que descansaba su literatura. ¿Por qué Bokemono incluso sugirió esto? Ya había estado aquí durante unos días y la chica araña no había dicho ni pío desde que llegó. Incluso ahora, la Silvete a la que le habían dicho que llamara a Junkoko no se había negado a decir ni una palabra. En cambio, había pasado todo el tiempo mirando por la ventana compartida al océano más allá con ojos fríos y vacíos de color azul hielo. Después de aburrirse del silencio continuo, incluso el bombardero normalmente distante había comenzado a tener ganas de conversar. Vamos piernas. Bakugo finalmente había ladrado, arrojando su almohada a la cabeza de su compañero de cuarto que no cooperó. Más rápido de lo que sus ojos habían sido capaces de seguir, una de las extremidades aracnoideas adicionales de la Silvate se partió y atravesó el cojín lleno de plumas. La propia Konoha ni siquiera se había apartado de la ventana. El rubio solo había podido quedarse boquiabierto ante el movimiento. Muy pronto, sin embargo, la ira más normal y cómoda del bombardero volvió rápidamente. ¿Para qué cojones era eso? Era mío. En un abrir y cerrar de ojos, Konoha parecía romperse, girando y deslizándose hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, la Silvete había encerrado a Bakugo rodeándolo con sus patas de araña. Entonces no deberías habérmela tirado. Las palabras habían sido dichas con una voz tan tranquila, casi suave. Había sido completamente diferente de cómo Bakugo había estado acostumbrado a tratar con personas del género femenino, siendo su madre su única experiencia real. Este giro inesperado había causado que el cerebro del rubio chisporroteara por un momento. Cuando se despertó, el bombardero había llegado demasiado tarde para darse cuenta de que Konoha ya había vuelto a ocupar su lugar junto a la ventana. Finalmente. Bakugo había gritado, inmediatamente notando que su compañero de cuarto estaba tenso. Ignorando la facilidad con la que la Silvate lo había acorralado, el explosivo rubio se había puesto de pie, no dispuesto a dejar escapar el pequeño progreso que había hecho. Podría haber pensado que la idea de Bokemono era una idiotez, pero honestamente no tenía nada mejor que hacer en este momento. Y sabía que el gigante le preguntaría si lo había intentado más tarde. Así que derrama piernas. No es como si realmente me importara ni nada, pero ¿qué diablos hiciste para terminar aquí? Incluso de espaldas a él, Bakugo había sido capaz de decir que Konoha había luchado por no responderle. Parecía que romper su silencio incluso una vez había debilitado su voluntad de permanecer así. La mente estratégica finalmente se involucró por completo en su tarea, el rubio rara vez se encontró con un método probado y verdadero para obtener lo que quería cuando la fuerza no era una opción. Molestando a algunos lo llamarían intimidación, pero mierdas débiles como esa no importaban de todos modos. ¿Derecha? Vamos. Solo escúpelo ya y ahórranos a los dos el problema, Bakugo siguió presionando. ¿Qué fue tan malo que? Yo existí. Esa voz que había sonado tan suave hace solo unos momentos raspó cuando había llegado a un límite que cualquier oyente podría haber notado que casi nunca presionaba. Bakugo se estremeció ante el volumen, instintivamente agachó la cabeza por un instante por pura memoria muscular. Mirando con los ojos muy abiertos a la ahora jadeante Silvete, el rubio se había reclinado, confundido pero satisfecho de haber llegado a alguna parte. Lo dudo, piernas, había gruñido Bakugo. No tiran a la gente en lugares como este solo por nacer. ¿Por qué no intentas tirar del otro maldito, y empiezas desde el principio y tienes algo de sentido ahora que pareces ser tan hablador? El rostro de Konoha se contrajo ante sus palabras, un ceño fruncido rápidamente se escondió detrás de su máscara en blanco. Pero a pesar de todo su esfuerzo, la Silvate no había podido ocultar la lucha interna que había sido visible si uno la miraba a los ojos. No es que lo hubiera sido, por supuesto. La chica araña había sido increíblemente fácil de leer una vez que el rubio le había dado un buen vistazo a la cara. Con un suspiro largo y prolongado, Konoha eventualmente cambiaría su posición junto a la ventana. La nueva ubicación le había permitido a la adolescente arácnida mirar de soslayo a su compañera de cuarto mientras aún podía mirar fácilmente por la ventana si así lo deseaba. Con los hombros caídos, Konoha había tomado un último aliento tembloroso.
Nací en Kyushu, en una familia de clase media sin importancia real, había comenzado el Arachotauro, casi inmediatamente jugueteando con los dedos que tenían entrelazados frente a ella. Alrededor de M. Joder, estaba jodido aquí mismo en Musutazu, había interrumpido Bakugo con un resoplido, incapaz de resistirse. De nuevo, ¿cómo diablos una chica de campo como tú terminaste en este agujero de mierda? Una almohada, propia, en la cara había sido la respuesta inmediata de la silbate. Gruñendo, el bombardero tiró el cojín ofensivo, lanzando dagas al perpetrador. Había encontrado la más pequeña de las sonrisas en el rostro de la chica araña por una fracción de segundo. ¿Vas a escuchar o no? Kono había preguntado después de un momento de silencio. Bakugo solo resopló y se cruzó de brazos con el ceño fruncido. Habiendo visto la respuesta de su compañera de cuarto, el aracnotauro había decidido milagrosamente continuar. Como estaba diciendo, alrededor de mi cuarto cumpleaños, mi Kirk se manifestó por primera vez. Las cejas de Bakugo se frustraron ante eso. Los Quirks mutantes como el de Kono podrían haber estado activos desde su nacimiento, sus características físicas de todos los modos. Al ver la confusión de su compañera de cuarto, la silbate dejó escapar una risa hueca. Esto, había dicho la niña araña, señalando la parte inferior de su cuerpo aracnoideo, no es solo el resultado de mi Kirk. Por alguna razón, esa admisión había creado una sensación de aprensión en el estómago de Bakugo. Sin embargo, en este punto, el rubio había llegado demasiado lejos al escuchar la historia de su compañero de cuarto en su totalidad. Mi Kirk era en realidad del tipo emisor, originalmente, dijo Kono, continuando con su historia con un suspiro melancólico. Podría producir una sustancia similar a la seda de mi cuerpo que podría tejerse en un hilo que era literalmente 10 veces más fuerte que la mayoría de los textiles que incluso podrían producir las principales empresas de apoyo. En ese momento no reaccionó, pero Bakugo quedó ligeramente impresionado por la información. Si bien no se había podido comparar con su propio Kirk, la capacidad de Kono para crear tal material, si no es una exageración, tenía el potencial de hacer que todas las compañías de soporte de héroes del mundo se interesaran en ella. Demonios, como el futuro héroe número 1, incluso él había estado interesado en la perspectiva de un traje que pudiera estar a la altura de su genialidad. Pero no ha sido suficiente para mí, las palabras repentinas de Kono sacaron al rubio de sus pensamientos. Las manos inquietas de la niña araña ahora estaban cerradas en puños. Antes incluso de cumplir los 5 años, me enamoré de la idea de convertirme en un ídolo. Estaba completamente obsesionado. Iba a ser quien capturara el corazón del mundo. Pase lo que pase. Ahora eso, Bakugo había podido apreciar. La idea de los ídolos puede haber sido estúpida, ni siquiera igualar al más horrible de los héroes en su opinión, pero ese impulso intrépido e invencible que el atacante había visto en los ojos de su compañero de cuarto había sido algo digno de ver. Y luego se apagó. Pero rápidamente me di cuenta de que tenía un problema, dijo Kono, con una aspereza en su voz. Puede que no me falte carisma o encanto, pero cuando la pubertad me golpeó temprano, vino con otra maldición además de la que esperaba. 2 de las extremidades aracnoideas de la silbate habían salido serpenteando debajo de ella en ese punto, maniobrando para arquearse hacia afuera como un par de alas sin plumas. Bakugo se había concentrado en las acciones de su compañero de cuarto, y no en la imagen que sus palabras podrían haber generado de otro modo. Estos 2 brotaron de mi espalda baja una noche, sin previo aviso, explicó Kono, doblando una de las extremidades hacia adentro y pasando un dedo suavemente a lo largo de su exoesqueleto. Casi me da un ataque al corazón. Tener rasgos mutantes habría terminado inmediatamente con mis aspiraciones. Tenía que pensar rápido. Bakugo no había podido apartar la mirada ante la forma casi tierna en que Kono había acariciado una de sus extremidades aracnoideas. El rubio se quedó sin aliento cuando vio cicatrices a lo ancho de la rótula de la extremidad. Afortunadamente, tuve un golpe de genialidad antes de ir demasiado lejos, dijo finalmente Kono, después de haber mirado de reojo a su inusualmente tranquila compañera de cuarto y presenciado cómo la rubia miraba abiertamente lo que quedaba de sus cicatrices. Con suerte, algún día, una muda borraría al menos ese error de su vida. Terminé pensando en usar mi seda para crear un par de cobertores similares a alas de ángel para mis nuevas incorporaciones. La silbete había vuelto a suspirar, mirando por la ventana la vista que había llenado sus días desde que llegó al instituto. Una mirada de puro anhelo había cruzado su rostro entonces.
Bakugo, repentinamente impaciente, había tosido no tan sutilmente para recuperar su atención. Esta vez, la mirada irritada no se había ocultado. Lo había encontrado con uno de los suyos. Todos los atuendos que hice a partir de ese día tenían mis alas incluidas, un disfraz oculto a plena vista, dijo Kono, volviendo su mirada a la vista de la ventana. Mi apariencia angelical debe haber presionado algunos botones especiales, porque de repente estaba explotando en la escena del modelaje en unas pocas semanas. ¿Modelado? Bakugo había comenzado a agravarse tan pronto como surgió la sensación de aprensión en su estómago. La historia del ex había estado bien al principio, pero para el rubio había parecido como si la silbate hubiera comenzado a irse por la tangente. Y luego, la oportunidad de mi vida, había continuado Kono, aparentemente sin darse cuenta de la creciente frustración de sus compañeros de cuarto. Los ojos azules cielo de la niña araña se habían vidrioso entonces, viendo solo recuerdos. Me invitaron a participar en un concurso regional de ídolos. Bakugo había puesto los ojos en blanco. Gané por goleada, había dicho Kono, con solo los más leves rastros de presunción presentes, solo quedando la nostalgia. Esa victoria es como conocí a los productores de ídolos más grandes de Japón. Y Ai Mizuno. Eso le había sonado a Bakugo, pero no había sido capaz de recordar por qué en ese momento. Solo se había sumado a su creciente frustración, y el rubio casi se había perdido la forma casi venenosa en que la silbete había escupido el nombre de la otra chica. En ese momento, ella era solo otro ídolo esperanzada que había ganado el concurso de otra región, explicó Kono, el tono volvió a ser neutral. Nosotros dos y otros 4 íbamos a ser parte de un plan de los productores para crear una banda de los mejores ídolos para revivir la industria. Una mirada nostálgica, casi melancólica, había caído sobre el rostro de la silbete en ese momento mientras contemplaba el océano más allá. Bakugo, quien hace solo unos minutos había sido casi inmovilizado por la chica araña, estaba extrañado de que su compañero de cuarto pudiera vacilar entre emociones tan rápido. Una de las cosas de las que siempre se había enorgullecido era haber aplastado sus emociones más débiles hace mucho tiempo. Solo a aquellos como su confianza incondicional y su rabia reconfortante se les había permitido permanecer. Solo los más poderosos para el mejor héroe. Sin embargo, los productores se encontraron con un problema inesperado, continuó Kono, ignorando por completo el hecho de que Bakugo casi se había escabullido en sus propios pensamientos. Nuestro grupo pródigo solo podía sentarse a un líder. Por supuesto, de los 6 que nos reunimos, solo yo era apto para el puesto, pero Mizuno no lo vio de esa manera. El explosivo rubio resopló, asintiendo en silencio. No había sido difícil ver que Lex pensaba muy bien de sí mismo, una vez que había atravesado su máscara de indiferencia y alcanzado el fuego de abajo. El bombardero había sentido una extraña sensación de camaradería con la silbate entonces. Sabía exactamente cómo se sentía saber que tu lugar estaba en la cima y que otros se interpusieran constantemente en tu camino. Discutimos extensamente sobre la posición de liderazgo, Kono, con las manos una vez dijo más moviéndose juntas con una sensación de frustración vagamente grabada. Nuestras peleas hicieron que el debut del grupo se retrasara 3 días completos. Esa pequeña vagabunda poco inspiradora insistió en que le entregara mis alas si quería que se hiciera a un lado, como una señal de buena fe, dijo ella. Pero eso hubiera sido inaceptable. A Bakugo realmente le había comenzado a disgustar esta chica Mizuno, bueno, más de lo que le disgustaba a la mayoría de la gente en general de todos modos. Por supuesto, si Lex no había aplastado a su competencia de inmediato en primer lugar, eso tenía que significar que Silvete no era tan grande como esperaba que había sido, o que la perra era en realidad mejor ídolo, y merecía The Position After All. En un raro de objetividad, el explosivo rubio había decidido reservarse el juicio hasta que alguna vez conociera a este otro ídolo. Honestamente, a él realmente no le importaba. Honestamente. Eventualmente acordamos un compromiso, había recibido Kono después de haber visto a sus compañeros de cuarto desviando lentamente las expresiones faciales y malinterpretándolas por completo. Mantuve mis alas y mi secreto, y el liderazgo del grupo se estableció en una rotación entre Mizuno y yo. El bombardero que escuchó frunció aún más el ceño ante esa información. Los mejores no cedieron. Los mejores no negociaron con sus enemigos. Los mejores patearon traseros y se mantuvieron por encima de su competencia sin importar qué. Los mejores abrieron un camino de victoria en cada batalla que se les presentó.
Los mejores no estaban encerrados como locos. Bakugo había tenido que alejar a la fuerza su mente a esa línea de pensamiento repentinamente en espiral. Apretando los dientes, el rubio ladeó la cabeza, de ninguna manera tratando de ocultar lo vergonzosos que habían sido sus pensamientos poco heroicos. Creyendo que las acciones de su audiencia indicaban su pérdida de interés en su historia, Kono había saltado directamente a la noche en que había comenzado su pesadilla. Hubo una fiesta después, había dicho la Silbate, relajándose solo un poco cuando su compañera de cuarto no parecía ignorar sus palabras. Mizuno me invitó personalmente. Dijo que quería cerrar la brecha que había surgido entre nosotros y resolver nuestras diferencias lejos de miradas indiscretas. La cabeza de Bakugo se había levantado tan bruscamente que casi se reventa. ¿Piernas realmente había caído en una trampa tan obvia? Quizás había sobreestimado la inteligencia de la chica araña si ella no hubiera podido ver lo que su rival estaba tramando. No había sido como su propia situación, donde Romero de alguna manera había llegado a la facultad de la UA y los había puesto a todos en su contra. El bombardero odiaba toda esa mierda de subterfugios con pasión por una razón. Fue solo después de que llegué que descubrí la atracción principal de la fiesta, susurró Kono mientras se abrazaba. Y si lo hubiera sabido, te juro que nunca hubiera ido. Una explosiva ceja rubia se levantó ante tal declaración. ¿A qué clase de mierda la había arrastrado la estupidez del ex? ¿Alcohol? ¿Strippers? Disparador Tembo. Bakugo siempre negaría el escalofrío que le recorrió la espalda ante la mención de la droga ilícita. Sin embargo, solo fue en ese instante siguiente que el rubio se dio cuenta de a qué tipo de mierda profunda había llevado a su compañero de cuarto. Incluso el material de héroe principal como él mismo sabía que no te metías con Trigger, en absoluto. La droga callejera era infame por su multitud de efectos secundarios y su prevalencia de usuarios que eran villanos. Incluso ser atrapado en la misma habitación que las cosas generalmente eran un boleto de ida a una lista de vigilancia por el resto de su vida, y también la muerte instantánea de cualquier aspiración que tuviera. Nadie, al menos en principio, hacía negocios con una persona si estaba conectada con Trigger de alguna manera. ¿Alguna vez? Sucedió tan rápido, había gimoteado Kono, el recuerdo era casi tan doloroso como la experiencia original. Mizuno se había alejado para traernos bebidas, y lo siguiente que supe fue que un extraño me había agarrado y me había clavado contra una pared. Bakugo había apretado los dientes por una razón completamente nueva que antes. Él podría haber tenido problemas con la vieja bruja, pero ella le había golpeado algunas cosas en la cabeza lo suficientemente fuerte como para pegarlas. La imagen mental de un tirador retocado aprovechándose de una chica mientras estaba drogado lo había cabreado de inmediato. Pero eso no había sido lo peor. Ni por asomo. Lo otro vino de adelante, se había forzado a decir Kono, cayendo más profundamente en su trauma, con los ojos salvajes. Me pinchó C con una aguja. Pensé que iba a morir. O peor. Es vergonzoso, pero me desmayé justo después. A veces, creo que podría. Hubiera estado mejor si nunca me hubiera despertado. El explosivo rubio salió disparado de su cama en ese momento, la ira fundida lo lanzó hacia adelante. Pero antes de que Bakugo pudiera gruñir una palabra, el carmesí furioso se encontró con el hielo rompiéndose. Instantáneamente, la furia candente pareció extinguirse en brasas. El latigazo de la emoción había hecho tropezar al bombardero, y se había congelado a centímetros de un Kono con los ojos muy abiertos y conmocionados. Nunca digas eso. Bakugo había escuchado cada palabra como las explosiones que solía lanzar como dulces gratis. Mierda como esa es lo peor. Lo admito, no te conozco Lex, pero no pareces el tipo de perra pan que se quitaría la vida solo porque un par de tiradores Eru. Bofetada. Me desperté como un bicho raro, vulgar patán. La bofetada era algo esperada, pero las lágrimas que siguieron al grito habían hecho que el explosivo rubio se sintiera incómodo por alguna razón. Porque, no había sido capaz de decirlo, y antes de que el atacante pudiera pensar más en ello, su compañera de habitación se había recuperado lo suficiente como para continuar. La aguja con la que ese hombre me pinchó era una dosis de American Black Springfield, había dicho Kono, temblando una vez más. Estoy seguro de que alguien como tú debe haber oído hablar de él, ¿verdad? Una cepa Trigger tan poderosa que sus efectos pueden permanecer permanentemente para el usuario correcto. Bakugo solo había sido capaz de asentir ante las palabras rápidas que brotaban del silbete frente a él.
Cuanto más había ido, más rápido había hablado, vomitando quién sabe cómo frustración y angustia reprimidas. En el momento en que me desperté, me di cuenta de que mi cuerpo había reaccionado intensamente a la dosis que me habían dado, había dicho Kono, hablando casi demasiado rápido para seguirlo hasta el final. Resulta que las mutaciones inducidas por medicamentos son raras, pero cuando ocurren, a menudo son fatales siempre que el catalizador inicial desaparezca. Pero en mi caso, ¿era permanente, no? Bakugo había dicho, en voz baja ante la revelación. Kono asintió, las lágrimas siguieron dejando rastros en sus mejillas enrojecidas. Fue un infierno, había susurrado la Silvate en respuesta. Lo primero que me dijo mi gerente cuando llamó fue que rescindiría nuestro contrato de inmediato. Se negó a trabajar con alguien que se vio tan horrible que ni siquiera pudo salir en público sin causar pánico. Y eso no fue así. Todos. Bakugo se había parado, con la cabeza gacha, los ojos ensombrecidos mientras asimilaba el cruel destino de Junko Kono. Los productores del grupo ídolo enviaron un mensaje de texto, explicando mi expulsión de su proyecto, continuó Kono, secándose algunas lágrimas solo para sollozar justo después. Aparentemente, la noticia de mi condición ya se había vuelto viral, y nadie creía en mi inocencia. Un ídolo en ascenso que cae en desgracia después de ser atrapado usando Trigger aparentemente es una historia mucho más lasciva. El bombardero solo asintió superficialmente, pensando que probablemente eso sería lo que sucedería. Había aprendido bien la parcialidad de aquellos que solo querían creer en el lado exagerado de las cosas. Incluso mi familia me abandonó, había dicho finalmente Kono, derrumbándose contra la ventana, agotado. Yo era un bicho raro, un monstruo y no una hija de mi padre. Él me repudió antes de que pudiera alguna vez poner un pie en la casa de mi infancia, solo unas horas después de que me dieron de alta del hospital en el que me había despertado. Bakugo había sentido que sus dedos se crispaban ante la vista que tenía delante. El aracnotauro se vio tan devastado, sus extremidades de araña se enroscaron hacia arriba y alrededor de ella mientras se derrumbaba bajo el peso de su difícil situación. No había sido capaz de mirarlo mientras terminaba su historia. Yo no podía soportarlo, había dicho Kono con voz ronca entre lágrimas y temblores. Solo, me derrumbé. Lo siguiente que puedo recordar claramente es despertarme aquí, en el Seireitei. Mirando hacia abajo a los restos de una niña tirada en su cama, Bakugo había sentido que algo dentro de él se encendía. La historia del ex, tan irritantemente larga como había sido como la suya. Ambos se dirigieron a la cima, ambos los mejores en lo que hicieron. Y luego, así como así, alguien se lo llevó todo. Había sido discordante para él, pero mientras Bakugo estaba parado allí, solo en su habitación con una chica que solo conocía desde hacía unos días como máximo, sentí la extraña sensación de camaradería. Y como una chispa en un cartucho de dinamita, el bombardero rubio había tenido una epifanía. Un plan para recuperarlo todo. Igual flashback fin igual actualidad, institución Seireitei, Mess Hall. What? El chillido de Konosako Akatsuki de sus recuerdos, un molesto hábito que había adquirido de Bokemono. Al darse cuenta de que había estado parado como un maldito tonto, el rubio malhumorado se volvió a sentarse en su silla, ignorando el daño demasiado dramático que su compañero de cuarto estaba proyectando debido a que lo olvidaban tan fácilmente como una pequeña perra. No quiero escuchar eso de un bufón delirante que piensa que los fuegos artificiales y la lengua de un marinero son las marcas registradas de un héroe profesional. No hace falta decir que, después de que Junko se recuperó de contar su historia al día siguiente, y básicamente la culpa lo hizo tropezar, Katsuki compartió la suya. En lugar de mostrar ningún signo de simpatía, lo que el atacante habría odiado de todos modos, la Silvete había asimilado sus palabras y casi de inmediato declaró que el rubio era un narcisista mal hablado con delirios de grandeza. La segunda venida de Olmig, ella le había asegurado, él no lo era. Por supuesto, ella había sido capaz de relacionarse con el odio ardiente del rubio por cierto Romero del que él no paraba de hablar. El asqueroso sonaba como un maestro manipulador, capaz de orquestar eventos para que toda la vida del bombardero se derrumbara. Incluso se las había arreglado para llegar a una institución mental de todas las cosas. Pero el daño colateral que el patán había tratado de ignorar, eso era preocupante para la Silvete. Me convertiré en el héroe número 1. Bakugo se enfureció, la emoción hirviendo mientras su leve diversión se ahogaba en su orgullo herido. Se necesitará más que esto para mantenerme abajo.
El rubio golpeó otro puño contra la mesa compartida, ignorando el gemido resultó a favor de dirigir una mirada de juicio al aracnotauro que estaba de pie frente a él. No soy como tú, piernas, escupió Bakugo, cruzando los brazos completamente a diferencia de un niño petulante. No me doy por vencido ante el primer obstáculo que se me presente. Ya sabes, si realmente quisieras ese estúpido sueño tuyo, simplemente moverías el culo y encontrarías a otro maldito gerente ya. En este punto, ni al bombardero rubio ni a la arácnida silbate parecían importarle más que no estuvieran solos en el comedor. No es que explosiones como esto no sucedieron antes, de hecho, ni mucho menos. Desde el segundo día en que los dos estuvieron juntos, su tiempo en público se había vuelto infamemente salpicado de argumentos francamente apocalípticos en los que los dos se metían. Y al igual que cada vez que se producía uno de estos desacuerdos, los otros residentes se alejaron de los dos, asustados. Cada uno le dio a los combatientes el mayor espacio posible, sin querer meterse entre los dos que parecían listos para cometer un asesinato. Estúpido, pata vulgar. Kono gritó, afiladas extremidades aracnoideas perforando el suelo como si apuñalara a alguien hasta la muerte. La silbata hizo un gesto hacia sus extremidades inferiores mutadas. ¿Y quién te imaginas que quería patrocinar este tipo de cuerpo, No es que estés jodiendo feo ni nada de piernas, rugió Bakugo, incapaz de seguir sus palabras. Así que diría bastante cualquier maldito impulso con cerebro. Silencio. Todo el comedor apenas podía parpadear por la conmoción colectiva. ¿Realmente acababa de decir eso el notorio nuevo residente del instituto Seireitei? ¿Qué? Kono tartamudeó, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Realmente acababa de escuchar eso? Realmente acababa de escuchar las palabras que había estado deseando escuchar desde que su vida se había convertido en una pesadilla despierta. En lugar de responder, Bakugo volvió su atención a su comida que se enfriaba rápidamente, ignorando cuidadosamente al aracnotauro ahora de mejillas rosadas mientras farfullaba. El cabello desgreñado del bombardero, combinado con su mirada hacia abajo, hizo un trabajo adecuado para ocultar el leve rastro de rojo que estaba calentando rebeldemente su rostro de piedra. Oye. Kono respondió gritar a través de su torbellino de emociones. Di eso otra vez. El explosivo rubio se tensó, su orgullo repentinamente en guerra con un impulso que recientemente se le había hecho conocido. Esa nueva parte de sí mismo quería más que nada decirle esas palabras de nuevo, ver más las expresiones avergonzadas del ex. Por el contrario, la reacción instintiva de su ego afirmó que tal comportamiento era solo para los débiles, como los extras con los que transportaba a diario. En el silencio que siguió, finalmente se pudo escuchar la enorme televisión montada en una de las paredes del comedor. Y fue entonces cuando sucedió. Últimas noticias. Pánico en el Ministerio de Justicia el miércoles cuando un acusado pudo adquirir un arma de fuego y abrir fuego contra el testigo innovador del caso. Después, el acusado incluso apuntó a la mundialmente famosa juez final. El sombrío anuncio hecho por el Daikaku Miyagi de un solo cuerno resultó de un grito ahogado de horror en el comedor. Se pensó que la reputación, la fama y, lo que es más importante, la admiración pública del juez final eran absolutas. Incluso considere que una persona le disparó, era impensable. Afortunadamente, su señoría está ilesa. Ahora, pudimos adquirir imágenes del ataque, pero siento que es mi deber dar esta advertencia primero. Las imágenes que está a punto de ver son inquietantes. Se recomienda encarecidamente la discreción del espectador. La pantalla de televisión se cortó a negro, antes de que imágenes granulosas llenaran el vacío. Desde el principio, el público de Japón pudo distinguir la forma nerviosa de un adolescente de rostro sencillo, la verdadmente de pie junto al estrado de los testigos donde un niño de cabello azul se movía inquieto. Por la distancia y la resolución del vídeo, debió tomarse ilegalmente, era difícil determinar si el niño en el estrado era una niña varonil o un niño femenino. Romero. El odiado nombre fue murmurado en voz baja, claramente destinado a no ser escuchado. Desafortunadamente para el bombardero rubio, su compañero de habitación tenía un oído excelente. La audiencia que se había reunido junto a la televisión del comedor se quedó sin palabras cuando el vídeo de baja calidad comenzó a reproducirse, desatando una escena sacada de una película de terror. Ante sus propios ojos, la cruel realidad se desplegó como la obra de una ficción enfermiza cuando la acusada, una mujer según todas las apariencias, comenzó a moverse.
Debido a la pésima fidelidad de las imágenes, para la audiencia que parecía como si en un momento todo fuera normal, al siguiente el acusado había robado sin problemas al guardia que había estado de pie junto a ella con su arma en mano. La mujer se volvió hacia el joven testigo en el estrado. Sin una pizca de vacilación, abrió fuego. La intensidad de la siguiente escena hizo difícil ver lo que sucedió a continuación. Desde los bordes de la pantalla, los otros guardias de la sala del tribunal eran visibles, manipulando a tientas las correas de seguridad de sus propias armas. En última instancia, resultaron inútiles durante los segundos clave que le tomaron a la loca matar al niño inocente. Entonces, en un solo respiro, el alboroto tomó otro enfoque. El acusado que empuñaba el arma giró el arma hacia alguien fuera de la pantalla, presumiblemente el juez final. Ella apretó el gatillo. El adolescente de cabello verde se arrojó hacia adelante, directamente en el camino de los disparos. En un chorro de sangre, se derrumbó. Casi instantáneamente, un cuerpo nunca antes visto saltó a la refriega, con mechones de cuervo azotando el aire mientras cargaba contra la loca armada. Antes de que la audiencia atónita y horrorizada pudiera pensar en preparar, la nueva mejora al caos había alcanzado su objetivo, y salvajemente le arrancó el brazo. ¡Bam! Muchas almas que miraban la transmisión de noticias se estremecieron cuando el grito agonizante del acusado fue cortado cuando su atacante aplastó brutalmente a su propio miembro amputado sobre su cabeza, con un odio visible ardiendo a través de los ojos rojos brillantes. La paliza fue dura y sangrienta, en gran parte debido a la herida abierta donde solía estar el brazo de la mujer. El vídeo granulado tembló, como si la grabadora no hubiera podido contener las emociones que habían corrido desenfrenadamente a través de su cuerpo mientras presenciaban la carnicería ante ellos. Mientras tanto, el comedor estaba silencioso como una tumba. Muchos pacientes intentaron digerir lo que acababan de ver. Muchos más se preguntaron por qué el vídeo no había dejado de reproducirse todavía, mostrando solo la paliza macabra mientras continuaba. «¿Te espera un minuto, él?» La pregunta vacilante murió sin respuesta cuando todos los que seguían viendo las imágenes ilícitas en todo el país se dieron cuenta del hecho de que la verdanete a la que acababan de disparar, se estaba moviendo. Oni-chan. Para el horror cada vez más profundo de los que miraban, el niño testigo que acababan de ver asesinado hace solo unos momentos aparecieron, luciendo solo marginalmente como una pesadilla mientras lo acribillaba a balazos. Corriendo hacia el adolescente de cabello verde que se retorcía y que supuestamente también había sido asesinado, el niño de cabello azul colocó suavemente una mano sobre su hombro mientras se ponía de rodillas. Y luego vomitó una maldita mezcla de bilis y metal. Comenzando a odiar cuando eso sucede. Las palabras de la verdanete solo se escucharon débilmente por encima de la cacofonía de gritos de los guardias de la corte y los alaridos de la galería. Pero estaba claro para cualquiera que todavía pudiera mirar cuando el adolescente se puso de pie, no parecía estar peor por el desgaste. Es decir, si uno pudiera ignorar el rastro de sangre que salía de su cabeza que no tenía una herida visible de la que hablar. Cae, distensión ya. Murmullos y murmullos de toda naturaleza estallaron cuando el adolescente de cabello verde milagrosamente de pie ladró una orden simple e instantáneamente detuvo al salvaje rabenete en seco. La joven enfurecida cambió visiblemente de marcha y corrió hacia el lado de la verdanete. El vídeo se estremeció y se cortó a negro. Obviamente la grabadora había sido empujada demasiado por los demás en la galería para continuar. Daikaku Miyagi volvió a la pantalla de televisión, con el rostro pálido y apenas reprimiendo el temblor instintivo de su cuerpo. ¿Eso era Romero? Kono preguntó con un siseo, ojos azules helados muy abiertos por el miedo y la conmoción. El aracnotauro acababa de ver a 2 personas muertas a tiros, en la televisión, y luego ya no estaban. Ella no podía procesar esa información. Como todos ustedes que sintonizaron acaban de presenciar, el juez final fue atacado pero se salvó gracias a la intervención de un ciudadano. Sin embargo, aunque los esfuerzos del joven en cuestión fueron sin duda heroicos, ya se han hecho demandas para su inmediata detención debido a que la naturaleza de su peculiaridad se considera demasiado peligrosa. El señor Miyagi habló con calma, a pesar de su apariencia. La actitud sombría del hombre dejó muy claro a los espectadores fieles que había más que decir. En lugar de comenzar de inmediato, el hombre se tomó un momento para recomponerse, revolviendo mecánicamente los papeles en su escritorio.
Sin embargo, Bakugo no necesita que un viejo pedo de mediana edad le dijera nada más. Ya sabía de la existencia del monstruo que acababan de presenciar. Al bombardero rubio le repugnaba que el abominable monstruo de alguna manera se las hubiera arreglado para obtener una licencia para criar a otro cadáver ambulante. Y este había sido un niño, por el amor de Dios. Finalmente, el señor Miyagi dejó de moverse y miró directamente a la cámara. La nación le devolvió la mirada. Según los informes y la investigación de nuestra propia estación, parece que hay muchos hechos sobre Izuku Midoriya que generarán preocupación. Por ejemplo, su Kirk fue reclasificado recientemente como Crusade Globe. Dejando de lado el nombre siniestro, se decía que las capacidades reales registradas estaban. El informe se cortó cuando el señor Miyagi de repente se enderezó, una mirada de confusión cruzó su rostro arrugado mientras se ponía una mano en la oreja derecha. La fachada tranquila que el anciano presentador de noticias acababa de recuperar se rompió lentamente cuando la preocupación y la frustración comenzaron a apoderarse de él. ¿Qué quieres decir con que estamos sacados del aire? No hemos hecho nada. La estación se quedó a oscuras. Un momento después, apareció un comercial de melatonina totalmente natural. Los que miraban solo podían parpadear en estado de shock. Uno de los presentadores de noticias más conocidos de Japón acababa de ser cerrado por completo por el gobierno. Y en meros momentos. Aunque, muchos no se sorprendieron demasiado una vez que lo pensaron. Si bien la transmisión de imágenes y vídeos del juez final nunca se prohibió oficialmente, a menos que se autorice, tales acciones históricamente han sido severamente penalizadas. Entonces, si ese realmente era el Romero del que hablaste. Comenzó Kono, captando la mirada sorprendida de su compañera de cuarto. ¿Cómo exactamente piensas derribarlo por lo que te hizo? La pregunta del Aragnotauro no era de naturaleza sardónica. Silvete realmente deseaba escuchar el plan de ataque de su compañera de cuarto. No podía comprender cómo alguien podía esperar derrotar a alguien que desafiaba a la naturaleza a una escala tan impía. El propio Bakugo solo podía mirar fijamente a los ojos azules helados de su compañero de cuarto en un silencio conmocionado. Romero había recibido un tiro en la cabeza, el rubio lo había visto. Eso significaba que el monstruo había muerto. Excepto, que no lo había hecho, o si lo había hecho, no se quedó muerto. Esa bala había causado un daño letal, infligido a una parte del cuerpo humano tan vital que un solo rasguño podría dejar lisiados incluso a los héroes más fuertes. Y Romero acababa de tomarlo y se levantó de inmediato. ¿Cómo? Bakugo sintió los incómodos dedos de la incertidumbre intentando enroscarse en su columna. Había aprendido por las malas que derrotar a su monstruoso némesis sin consecuencias no sería una tarea fácil. Por el momento, el rubio solo podía pensar en una forma de hacerlo sin que las manipulaciones del fenómeno se interpusieran. Los dos tienen que estar parados en lados opuestos. Como no tenía aviones de convertirse en villano, eso significaba que Romero tiene que hacerlo. Pero por mucho que Bakugo odiara admitirlo, sabía que el monstruo nunca admitiría su verdadera naturaleza por elección ni sería responsable por las cosas que había hecho. No sin luchar. Y ahora la cabeza del rubio empezaba a doler. Pero el atacante no era el único que sufría dolor en este momento. Eliminado, residencia Aizawa. Tumbado en su viejo y destrozado sofá, Shouta Aizawa solo podía sufrir y hacer una mueca de dolor mientras pasaba por otra ola de lo que solo podría describirse como el caso más agudo de resaca conocido por el hombre mezclado con abstinencia severa. Lo que era peor, era que sabía la causa exacta de su tormento actual, y no podía encontrar en sí mismo para odiarlo. Por fin, la sangre milagrosa que lo había salvado del borde de la muerte, había fijado su cuerpo en su mejor condición y le había dado más energía de la que sabía qué hacer, estaba muriendo dentro de él. Aún así, eso no impidió que el casi consciente Kirk lo llenara con el abrumador deseo de ir y ayudar a su problemático hijo de estudiante tan pronto como se cortara la transmisión de noticias que había estado viendo. Tengo que ayudar. Aizawa balbuceó, todo su cuerpo protestando mientras intentaba levantarse del sofá. Por cierto, el hombre brusco logró cumplir solo la mitad de su esfuerzo, y terminó cayendo al suelo tan pronto como su centro de masa abandonó los cojines en los que había estado descansando. Fue solo ahora que Aizawa maldijo su pasada estupidez con respecto a su dieta durante los últimos días.
Sabía que tenía que ser capaz de levantarse y estar listo para partir pronto, pero al mismo tiempo tenía miedo de ceder a la picazón mental que había surgido en sus pensamientos últimamente con respecto a obtener más de la sangre de su hijo problemático, sin importar si la necesitaba o no. Al final se había permitido terminar como estaba ahora para no caer en la tentación. Afortunadamente, a medida que avanzaba su abstinencia, la picazón por la sangre de Midoriya parecía estar disminuyendo. Sin embargo, todavía deseaba poder extender la mano y ayudar al joven nigromante, y proporcionar cualquier ayuda que pudiera. Desafortunadamente, dicho nigromante pasando estaba por tribulaciones mucho más difíciles de lo que sabía su maestro de salón. A la misma hora, el Hospital General de Musutazu. ¿Dónde está Inko Midoriya? El grito de pánico podría haber sobresaltado a la recepcionista del centro médico más grande de Musutazu, si la mujer experimentada no hubiera previsto tal entrada por parte del hijo de la mujer en cuestión en el momento en que la habían llevado. 39 años le habían dado mucha perspicacia cuando llegó a los pacientes de su hospital y a sus familias. Lo que no esperaba era que la adolescente fuera seguida por 3 chicas, cada una con colores de cabello muy diferentes. Izuku Midoriya había pasado su último día como pasante en la estación de policía de Musutazu aprendiendo algunas de las habilidades menos intensivas, de las fuerzas de paz para las que hasta ahora no había tenido tiempo. Reunir evidencia forense y memorizar los pasos tomados para preservar la escena del crimen parecía un pastel bien merecido después del fiasco 2 días antes. Cuando todo estuvo dicho y hecho, le habían otorgado 2 medallas después del juicio. El primero fue para conmemorar su servicio al país de Japón por su participación en derrotar a la notoria Trinity Raven, cuya captura condujo a la identificación de más de 2 docenas de los contratistas del asesino. El segundo le fue presentado por proteger al juez final sin tener en cuenta su propia vida. El adolescente de cabello verde no tenía forma de saber lo que se estaba anunciando durante una determinada transmisión de noticias en ese momento. El sótano de la estación no había tenido una televisión en funcionamiento en más de una década. De la misma manera, no tenía forma de saber que su propia madre estaría viendo dicho noticiero. Había pasado hasta bien entrado el mediodía antes de que saliera de sus lecciones y saliera del sótano de la estación, su teléfono sonó instantáneamente cuando finalmente restableció la señal. ¿Dónde está Inko Midoriya? Izuku gritó de nuevo, mirando a su alrededor frenéticamente con total desesperación. Las emociones salvajes arruinaron cualquier posibilidad que el héroe en entrenamiento tuviera de mantener la calma o pensar racionalmente. Pero no había dicho mucho cuando su llamada finalmente llegó a él. Todo lo que sabía el adolescente de cabello verde era que su madre había estado trabajando en la casa de Asui, a pesar de que habían sido días libres para ambas matriarcas. Aparentemente, las madres habían estado charlando mientras tomaban una taza de té cuando llegó el informe de noticias. Ambas mujeres se habían horrorizado ante las espantosas imágenes de su chico favorito de cabello verde al que le dispararon sin piedad en la cabeza. Al final resultó que, había sido demasiado para Inko, demasiado para que su corazón lo soportara. Cálmate, jefe. Saki rompió de sonar feroz, pero la chica zombie rebelde podía decir a través de su vínculo con la verdanete que su desesperación estaba a punto de consumirlo todo. El intento de la rubia podría haber tenido más efecto si su propia voz no hubiera temblado lastimosamente mientras hablaba, la emoción que brotaba era un efecto secundario imprevisto de aprender cómo era tener una madre real solo para que pronto se pusiera en peligro de muerte. Después. Izuku-kun. Perú gritó cuando la mujer rana entró en la visión del adolescente de cabello verde. Ahí estás. Kero. En menos de 10 minutos, se le explicó la situación a Izuku. Durante 10 angustiosos minutos, el héroe en formación tuvo que escuchar cómo su madre había sufrido primero un ataque de pánico y luego se había derrumbado. Izuku tardó cada uno de esos 10 minutos en comprender por completo que su madre, la mujer más grande que la vida que lo había amado y estado allí para él desde el día en que nació, ahora apenas se aferraba a la vida. Inko Midoriya había sufrido un severo ataque al corazón. Los años de ver con impotencia cómo su bebé sufrió el trauma diario de ser intimidado finalmente alcanzaron a la matriarca Midoriya, los medios ventilaron su asesinato parcial por su sensacionalismo, la gota que colmó el vaso. La madre de cabello verde había reprimido sus emociones durante tanto tiempo que se había vuelto casi una segunda naturaleza para ella reprimirse a sí misma, hasta que fue demasiado tarde.
Por cierto, el médico personal pronto pudo establecer una conexión entre la condición de Inko y los picos de poder recientes y arrepentimientos de Sukirk. Desafortunadamente, nadie se había detenido a considerar cómo su habilidad podría afectar su cuerpo, un descubierto terrible, ya que históricamente se ha comparado a Kirk con el músculo de una persona. Ahora, todos estaban pagando el precio. Por parte de Beru Asui, su conciencia la pesaba doblemente. La mujer rana sabía lo que había ocurrido ese día en la sala del tribunal. En un esfuerzo por evitarle a su nueva amiga y compañera madre la angustia que ella misma sintió cuando le inquietó, decidió ocultarle el conocimiento a Inko. La hija mayor de la imponente mujer, por otro lado, estaba particularmente frustrada en este momento. Con su padre en el trabajo y su madre llevando a la madre de su novio al hospital, Tsuyu Asui se quedó en su casa para cuidar de Samidare y Satsuki. Eso no impidió que la chica rana se jurara a sí misma que regañaría tanto a Izuku como a su madre por ocultarle los eventos de la sala del tribunal tan pronto como pudiera. Yo, necesito usar el baño, anunció Izuku de repente, incapaz de permanecer sentado junto al pequeño grupo que se había unido a él en la sala de espera del hospital. La presencia de la madre llena de culpa de su novia y 3 chicas zombie hizo que el verdamete se sintiera claustrofóbico de arrepentimiento. Ninguno habló para detenerlo. Ninguno lo cuestionó. Estaba claro para todos que el adolescente necesitaba liberar las emociones que se agitaban dentro de él. Personalmente, el héroe en formación quería dejar de llorar lo más posible en ese momento para no preocupar más a su madre cuando se despertara. Cuando el verdenete salió de la habitación, solo Tai lo acompañó fuera de los presentes. Beru sintió que no era su lugar y que no tenía derecho a hacerlo. Lily sintió a través del vínculo que no había nada que pudiera hacer por su hermano mayor en este momento. Saki sabía que su nueva jefa no querría que alguien se quedara allí para verlo llorar, sin mencionar que ella era una mierda sentimental de todos modos. Musutafu General Hospital, baños. En la cámara vacía de tronos de porcelana, Izuku se echó repetidamente en la cara el agua más fría que el fregadero frente a él podía dispensar. Si contuvo la respiración, el adolescente de cabello verde casi podría engañarse a sí mismo creyendo que las gotas que caían por sus mejillas eran el frígido engendro del grifo que chorreaba. La culpa lo carcomía, astillando su alma desde todos los frentes. Se burló de él con la condición de su madre, condenando con rencor todos sus esfuerzos heroicos en nombre de la justicia como culminación en más sufrimiento para su amada familia. Criticó su estupidez, por no poder pensar lo suficientemente rápido como para actuar de manera diferente. Denunció su terquedad, pintando su aceptación de que lo haría todo de nuevo sin importar el conocimiento de lo que vendría después, como egoísta. Y cuando incluso se planteó qué habría pasado si no hubiera actuado en absoluto, lo llamó cobarde, un héroe falso. La peor parte fue que Izuku sabía lo que sucedería ahora, sus pensamientos acelerados se habían agitado a través de escenarios desde el día del juicio. Él sería marcado por lo que pasó. Claro, había protegido al juez final, pero eso explicaría los frijoles cuando saliera a la luz que Tai y Lily no estaban muertos bajo su control. Dejando a un lado los diferentes niveles de autonomía, sería procesado como esclavista, y la adición de Saki sin duda empeoraría la gravedad de ese resultado. Al final, aunque la transmisión se interrumpió, la verdamete sabía que el informe se filtraría al público muy pronto, si no lo hubiera hecho ya. Y ahora también sería culpable por la salud de su madre. Lo cual era justo, su condición era culpa de él. ¿Qué debo hacer? El baño vacío apenas tenía el eco de la pregunta, pero las palabras no estaban destinadas a nadie en particular. Izuku sabía que había que hacer algo, pero el qué lo eludió. No podía tener. Gastaba demasiado poder de su cerebro en preocupación por su madre. El héroe en formación ni siquiera pudo pensar en posibles opciones para elegir sobre cómo proceder. ¿Por qué no podía pensar en una respuesta? Sanar. ¿Qué? El grito de sorpresa de Izuku fue 2 octavas más alto que su récord anterior. A la verdamete no le pudo haber importado menos en ese momento, su corazón latía con fuerza. Además de la presencia incondicional de Tai, debería haber estado solo. Sanar. Las palabras repetidas permitieron a Izuku reconocer su fuente, y cuando lo hizo, un horror diferente a todo lo que había experimentado antes inundó su sistema, agarrándolo con un puño helado. Las palabras fueron dichas en su voz. Sin embargo, eso no estaba del todo bien. Era como si fuera y no fuera él. Las palabras habían llegado sin emoción, solo con fría lógica, directamente a él.
De hecho, realmente había escuchado algo o simplemente había sentido la impresión de las palabras en su mente. Con los ojos muy abiertos, Izuku se levantó de un tirón, con la esperanza de usar el reflejo del espejo para ver si alguien se había colado sin que él se diera cuenta. Instantáneamente, el adolescente de cabello verde sintió que su respiración se atascaba en su garganta. Sus ojos brillaban. Mirando hacia atrás a Izuku desde el espejo había una imagen de sí mismo, pero no. Una brillante mirada vermellón que nunca antes había visto lo taladró, imposible de leer. ¿Quién eres? Preguntó Izuku, posicionándose sutilmente en el comienzo de una postura defensiva. Con sus problemas actuales, el verdamete se negó incluso a aventurar una conjetura sobre qué esperar de este desarrollo. Mejor estar preparado. Yo soy. Tú. Arte. Yo. Él con la mirada ardiente le devolvió la mirada, las palabras chocaron contra el cerebro de Izuku como rocas que caen. El héroe en entrenamiento de cabello verde sintió que un peso lo aplastaba cuando se dio cuenta de lo que le detenía el corazón. El que no asintió levemente con la cabeza, aún sin pestañear. Izuku tragó pesadamente. Esta figura, este fantasma, solo podría haber sido una cosa. Lo había sentido por primera vez durante el ataque a la USG, cuando no había podido actuar. Había tomado las riendas entonces, y lo empujó más allá de sus límites. No había duda en su mente, esta era esa fuerza siniestra que vivía dentro de él. Estaba hablando con su Kirk, su propia sangre maldita. ¿Qué quieres? Preguntó Izuku, sintiendo abruptamente que una barra de acero se insertaba en su espalda. Si iba a enfrentarse a la fuerza de la naturaleza que había trastornado toda su vida y había convertido su existencia en una lucha por su propia definición, entonces la iba a enfrentarse de frente. Se negó a encogerse en este momento. 1.000.000 de pensamientos e ideas pasaron por la mente del verdamete mientras esperaba una respuesta. Aunque raros, los Quirk sensibles se habían registrado desde los albores de la nueva era. Y mezclados con esos relatos yacen una serie de cuentos de pesadilla de parásitos que evidentemente anularon la voluntad de su anfitrión. Izuku reprimió un escalofrío cuando se dio cuenta de otra cosa, su sangre podía exigir cualquier cosa de él, no era como si pudiera negarse fácilmente. Brevemente, el pensamiento aterrador de que los microorganismos que albergaba deseaban propagarse por todo el mundo entró en su cabeza. ¿Qué es? ¿Tu deseo? Eso no era lo que Izuku esperaba. De todas las exigencias, de todas las posibilidades, tenía que ser la más desconcertante de todas las que se le presentaban. ¿Significaba esto que su peculiaridad estaba a salvo? ¿Realmente había estado pensando demasiado en las repercusiones de usar su sangre y considerarla siniestra por ignorancia? ¿Realmente tenía una bendición mal entendida fluyendo por sus venas? ¿No podría ser tan simple, o sí? ¿Puedes restaurar completamente la salud de mi madre? Izuku preguntó, dudando una vez antes de agregar. ¿Sin que controlarla afecta en absoluto? Había sido devastador cuando el adolescente de cabello verde se dio cuenta de que Tsu-chan había caído accidentalmente bajo el dominio de su sangre. La vida durante el ínterin hasta que la niña rana había eliminado su peculiaridad de su sistema había sido una experiencia que no quería volver a vivir nunca más. Esa fue en realidad la razón por la que Izuku había evitado conscientemente el contacto con Aizawa Sensei recientemente. Mantenerse alejado de la presencia de su maestro de clase evitaría que el hombre brusco sufriera los efectos cautivadores de su sangre con mucha dureza. Pero incluso la mera idea de esclavizar a su madre era casi demasiado para soportar. Hubo otra pausa, ya que el reflejo del Kirk de la verdamete una vez más solo miró a su anfitrión. Izuku sintió que todo su cuerpo se tensaba en preparación para una respuesta en el peor de los casos. Quizás realmente no podría usar su sangre sin su maldición. Sí. Izuku casi se derrumba contra el fregadero que había llegado a agarrar casi inconscientemente. Una ola de temor y confusión lo inundó de arrepentirse en el lugar del alivio que esperaba. Si había que creer en este reflejo, entonces desencadenó numerosas preguntas sobre la naturaleza de su maldito don. Si pudo salvar a su madre, y quién sabe a otros, de lesiones o condiciones que amenazan su vida sin esclavizarlas, entonces ¿por qué no había sido así hasta ahora? La revelación de que podría ser una elección fue tan alucinante que Izuku casi cae en estado de shock.
Ese momento, siempre había sostenido la oscura teoría de que el efecto curativo de su sangre en los demás era solo un subproducto, el resultado del deseo casi consciente del Kirk de proporcionarle a él, o a sí mismo, herramientas más útiles. Sin embargo, eso siempre había ido en contra de su propio deseo de simplemente ayudar a los demás. La dicotomía siempre había sido un aspecto frustrante de su maldición. Pero ahora estaba claramente claro, la respuesta que siempre lo había eludido. La verdadera naturaleza de su peculiaridad era terriblemente simple. A pesar de toda su inteligencia posible, a pesar de todas sus intenciones aparentemente malvadas, su sangre le obedecía por encima de todo. Entonces, ¿qué dijo sobre él la esclavitud de Tsuchan y Aizawa Sensei? Fue un pensamiento que profundizó un hoyo en el estómago de Izuku que siempre había tratado de ignorar. Pero ahora ese pozo se había convertido en un abismo invasor que amenazaba con... Izuni. La voz apagada de Lily sacó a Izuku de sus cavilaciones en espiral. Inko Mama puede recibir visitas ahora. El adolescente de cabello verde asintió antes de darse cuenta de que la niña zombie más pequeña no podía ver su respuesta desde fuera del baño. Tomando un último momento para sí mismo, Izuku se giró para mirar el reflejo de su peculiaridad por última vez. El inquietante vermellón no había pestañeado ni una sola vez y siguió mirándolo con la seriedad de una tumba. Una mano gentil y solidaria se deslizó sobre el hombro de Izuku, rompiendo la contienda de voluntades. Ta asintió lentamente y gruñó cuando su maestro se volvió para mirarla. El héroe en formación no necesita su vínculo para entender el mensaje. La Ravenete de alguna manera había estado al tanto de la situación, y acababa de darle su voto de confianza. Se sintió bien. Hospital General Musutazu, Sala de Cuidados Intensivos, Sala 302. Inko Midoriya no estaba exagerando cuando dijo que estaba teniendo un día realmente terrible. Solo unas horas antes, el evento que había temido durante mucho tiempo había sucedido, tuvo que presenciar el asesinato de su bebé ante sus propios ojos. El hecho de que su hijo pudiera sacudirse la muerte como un par de ropas sucias en última instancia le importaba poco. La madre de cabello verde creía firmemente que ningún padre debería verse obligado a soportar una visión tan horrible. Solo ver sufrir a su bebé, imaginar el dolor que había sentido cuando esa bala le había golpeado el cráneo, le dio náuseas incluso recordarlo. Y además de eso, Inko no tenía idea de si el Kirk de su hijo podía o no curar completamente el cerebro, por complicar que fuera el órgano. ¿Qué pasaría si Izuku hubiera perdido partes de su memoria o su personalidad? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Mamá. La llamada tentativa, suficiente para casi desvanecerse en el aire, fue suficiente para darle a la madre en pánico interno la fuerza para aumentar. La mirada cansada de Inko se encontró agradecida con la vista de su precioso bebé cuando entró en su habitación. Parecía estar en perfecto estado de salud como siempre, erguido y, lo que es más importante, de una sola pieza. Más importante aún, con sus hermosos ojos esmeralda brillando con lágrimas no derramadas y su voz temblando de culpa, la madre de cabello verde se tranquilizó porque su bebé seguía siendo él mismo después de su última prueba. Yo, lo siento mucho mamá. Susurró Izuku, sus pasos vacilaron mientras cerraba la distancia entre los dos y tomaba la mano de su madre. Sé que prometí no volver a hacerlo nunca más, y sé que lo mantuve en secreto, pero no puedo evitarlo. No puedo quedarme ahí y no tratar de salvar a alguien que lo necesita. La culpa de sí misma inundó a Inko cuando escuchó la sincera confesión de su hijo. Estaba seguro de eso ahora, un miedo persistente que solo se había vuelto más fuerte recientemente. Su inquietud y sobreprotección, sus propias inseguridades, solo causaban más daño a su bebé. La madre de cabello verde sabía mejor que nadie sobre la naturaleza heroica de su Izuku, cuán desinteresado era. Tratar de evitar que actuara de acuerdo con esa misma naturaleza había sido terrible de su parte, independientemente del hecho de que su intención había sido protegerlo de los villanos que lo atacaban. Los acontecimientos del juicio resaltaron la crueldad de la realidad para ella. Ya no podía ser egoísta. Por mucho que le doliera admitirlo, no podía impedir la participación y el crecimiento de su bebé de ahora en adelante. En cambio, tenga que aceptar plenamente sus elecciones y apoyarlo en su búsqueda para convertirse en uno de los más grandes héroes. Es por eso. Izuku continuó, las lágrimas finalmente cayeron en cascada por sus mejillas pecosas. Una sonrisa transparente sonrió a Inko. Es exactamente por eso que no puedo quedarme aquí ahora y no hacer nada cuando podría estar haciendo algo para salvarte.
Inko parpadeó rápidamente, luchando con su fatiga restante mientras luchaba por entender las palabras de su hijo. Cuando su niebla mental se disipó, las palabras de su médico volvieron a ella en un caleidoscopio de recuerdos fragmentados que se redujeron a una finalidad. Hasta que se encontró un corazón compatible, su existencia dependía de las máquinas de soporte vital que la rodeaban. E incluso entonces, la cirugía para implantar el órgano de reemplazo era riesgosa para alguien de su edad y condición. Además de esos factores, incluso un trasplante exitoso necesitaría terapia y medicamentos que seguirían siendo sombras desalentadoras sobre su futuro por el resto de su vida. La mujer de cabello verde también sabía que necesitaría atención constante durante su recuperación inicial. Estaba segura de que su hijo se ofrecería como voluntario desinteresadamente, aunque eso sacrificaría su sueño de ser un héroe en el proceso. Y eso era inaceptable. Inko se negó a cortar las alas de su bebé. Ella preferiría, mamá, puedo curarte, anunció Izuku, temporalmente sólido en determinación antes de que volviera la vacilación ante la idea, pero solo si me lo permites. Si confías en mí. Inko sintió que su maltrecho corazón se hinchaba. Ella entendió, por supuesto que lo hizo. ¿Cómo podía olvidar que su bebé estaba más cerca de un ángel por el que nadie le daba crédito? Izuku podría hacer milagros con su Kirk, incluso si hubiera efectos secundarios preocupantes. ¿Y cómo no iba a confiar en su propio hijo? Hazlo, dijo Inko con voz áspera, el acto de hablar le quitó la fuerza que había recuperado desde que se despertó. Creo en ti, Izuku. Con el consentimiento dado, la puerta de la habitación de Inko se abrió, revelando los 3 cargos de no muertos de su hijo. El trío entró en silencio, Saki y Tae se posicionaron para hacer guardia para evitar interrupciones mientras Lily le entregaba solemnemente a Izuku el botiquín una vez más. Si bien vestir a las chicas con sus disfraces de héroe había sido una decisión espontánea originalmente, el adolescente de cabello verde estaba agradecido por su afortunada elección. Aunque Saki todavía carecía de la suya, el hecho de que los demás llevaran las suyas significaba que Lily había tenido fácil acceso a las herramientas que necesitaría para salvar a su madre. De pie junto a su madre, jeringa en mano, Izuku esperaría cómo comenzar. Su canto normal se sintió inadecuado para lo que deseaba lograr. También había que considerar las palabras de su sangre. Según el reflejo, su Kirk se sometió a sus deseos por completo. Entonces eso presentó la pregunta. ¿Cómo hizo para comunicar su deseo con la suficiente precisión para que su madre no quedara atrapada por control pero aún así estuviera completamente curada? Después de un sombrío momento de silencio, y de decenas de ideas consideradas y descartadas, Izuku creyó que finalmente había unido una directiva convincente. Oh, tú que me regalaste la vida, comenzó Izuku, el tono descendió al nivel que había usado al cantar anteriormente. En los bordes de su conciencia, el adolescente de cabello verde sintió un escalofrío en todo su ser. Esperaba que la sensación fuera que su sangre se pusiera firme y prestara atención a sus palabras. Quien edificó mi fuerza y mi esperanza a través de la lucha, de un solo cuerpo, mente y alma, te juro esta meta escogida. En esta hora, tu tiempo de necesidad, te ofrezco este credo bendito. Libremente, imparto mi sangre, para reparar libremente tu corazón cansado. Inko apenas reaccionó cuando Izuku se pinchó con la jeringa vacía, extrayendo la cantidad necesaria de sangre. Toda la atención incluso de la mujer de cabello verde estaba en su bebé, cuanto solemne y melancólico parecía mientras trabajaba para realizar un milagro. Asimismo, la mujer hogareña apenas sintió cuando su hijo le inyectó el contenido de la jeringa. Era una sensación extraña saber que la sangre de su hijo fluía por sus venas en ese momento, viajando a su corazón para reparar el daño que amenazaba su vida. No se sintió antinatural en absoluto, y ninguna sensación invasiva la puso nerviosa como podría haber esperado. En cambio, Inko se sintió, extrañamente en paz. Si bien las consecuencias inmediatas de las imágenes ilícitas del juicio ahora se habían manejado, desafortunadamente Izuku desconocía por completo la audiencia no deseada que había obtenido. En las sombras, figurativa y literalmente, muchas partes estaban interesadas incluso en ese momento examinando la sorprendente rareza que era Izuku Midoriya. Y a medida que el vídeo terminó una y otra vez, muchos observaron que llegaron a la misma conclusión. Izuku Midoriya fue un verdadero premio. Y muy pronto, de una forma u otra, su Kirk, su composición genética, sería de ellos. Eliminado.
Secuestrados lejos de cualquier mirada escrutadora, los únicos dos combatientes que lograron escapar del asalto fallido a las instalaciones de la USG de la UA solo pudieron mirar su antiguo televisor mientras intentaban digerir la espantosa escena que acababan de presenciar. Los primeros en reunirse inmediatamente se pusieron de pie, el taburete en el que había estado sentado cayó ruidosamente al suelo. Ese es el mocoso que, pero ¿cómo? El hombre larguirucho, que actualmente solo llevaba una mano sobre su rostro, apenas podía formular una oración coherente. Su cuerpo esbelto tembló, una señal de su desintegración del autocontrol. El pequeño hijo de puta que le había disparado en la cara con una pistola de todas las cosas acababa de ponerse de pie, a la vista de todos, después de recibir un disparo en la cabeza mientras jugaba al héroe. La única conclusión razonable de que el joven de cabello claro podía concebir era que el mocoso de alguna manera había encontrado una manera de usar códigos de trampa. Pero, ¿eso no explicaba a ese monstruo de chica que lo había respaldado? ¡Qué brutal!, comentó el cantinero, y único otro ocupante, del establecimiento. Las luces amarillas ácidas que funcionaban como ojos para el hombre cuyo cuerpo era una niebla negra en un traje, no podían apartar la mirada de la golpiza completamente salvaje que el rabenete en cuestión le estaba dando al acusado. Y con su propio brazo amputado nada menos. No hay forma posible de que la mujer sobreviviera a heridas tan graves. Cuando terminó el vídeo, su propia grabación de la transmisión original, la secuencia completa de eventos todavía estaba grabada en sus mentes. De repente, el más joven de los dos hombres golpeó con el puño la barra, sacudiendo la cristalería. Una mirada salvaje se podía ver entre los dedos de la mano que cubría su rostro. Acababa de tener una revelación. Eso es todo. El larguirucho villano gritó con voz ronca. Ese pequeño de mierda debe haber sido un curandero de nivel S todo el puto tiempo. Con razón pudo arruinar nuestra operación de esa manera. El compatriota del hombre odiaba internamente momentos como estos, cuando su líder equiparaba todo a sus videojuegos. El chico necesita tomar estos asuntos en serio. Sin embargo, incluso el villano cierto basado en la niebla tuvo que admitir que la analogía tenía validez. Un Kirk curativo de tal estatura podría explicar muchas de las inconsistencias que habían presenciado en la USG, desde la confusa e instantánea recuperación de Eraserhead hasta la supervivencia de la salvaje chica de cabello negro que había sido rota por Nomu. Incluso racionalizaría la imposibilidad de que alguien no se vea afectado por el propio don devastador de su líder. Y aunque una bala en la cabeza normalmente era fatal incluso para el más grande de los regeneradores naturales, aparentemente el niño en cuestión poseía un Kirk mucho más fuerte que cualquier otro jamás registrado. Las implicaciones eran infinitas. Si eso es cierto. Una voz siniestra se elevó desde un monitor lleno de estática al costado de la barra, solo audio, las únicas palabras perceptibles sobre la pantalla caótica, entonces los héroes seguramente no deberían tener el honor de tener a él. Los dos villanos en la habitación instantáneamente se pusieron firmes, enfocándose completamente en el monitor. Sensei. Comenzó el larguirucho villano, un poco cauteloso. ¿Qué deberíamos hacer con él entonces? Durante medio minuto reinó el silencio en todo el bar. Ninguno de los villanos se atrevió a hablar de nuevo antes de que la voz del monitor tuviera la oportunidad de responder. Por ahora, investiga, seguramente la voz, aunque las palabras no fueron pronunciadas con más dureza que una sugerencia. Los días por venir serán un infierno en la tierra para ese pobre muchacho, se lo aseguro. Asegurémonos de que, cuando sea el momento adecuado, se le den las opciones adecuadas para enfrentar la protesta pública que pronto lo perseguirá a cada paso. El larguirucho villano sonrió como un loco, sus labios se estiraron lo suficiente como para deslizarse por debajo de la mano que cubría su rostro. La perspectiva de agregar un sanador tan poderoso a su grupo lo emocionaba. Por el contrario, el cantinero no dio señales externas de una reacción, el villano mayor sabía que el dueño de la voz del monitor estaba pensando en ese momento. Estaba cauteloso. Un Kirk tan poderoso como el que acababan de presenciar no debería haber escapado a su atención durante tanto tiempo. Históricamente, aquellos con poderes que podrían resultar útiles fueron descubiertos y llamados su atención antes de que aquellos que ejercían incluso llegaran a su 10º cumpleaños. Y, sin embargo, de alguna manera este chico había sido un completo desconocido. Eso significaba una de dos cosas. O un tercero estaba trabajando para ocultarles información, o el Kirk del chico había comenzado mucho más débil y en realidad había evolucionado hasta el punto en el que se encontraba actualmente.
Ambas posibilidades eran preocupantes. Prefectura de Shizuoka, la familia Todoroki. Shoto Todoroki había estado teniendo lo que pasó como un almuerzo familiar, solo su hermana Fuyumi y el bastardo de un padre presente. Como de costumbre, entre él, el profesor de voz suave y el héroe de la llama, no había mucho de qué hablar, por lo que la familia disfuncional había acordado en silencio encender la televisión. Inmediatamente, las noticias comenzaron a sonar, entregando un informe de última hora sobre cierto nigromante de cabello verde que protegía al juez final de lesiones que amenazaban su vida. ¿Cómo hizo eso? Fuyumi preguntó en estado de shock total. Al igual que todos los demás que habían visto el vídeo tomado ilícitamente, había visto claro como el día que la verdadmente sobrevivió a una bala en la cabeza como si nada. Endeavor reflexionó sobre lo que acababa de ver en un silencio incondicional. Había visto una cantidad incalculable de Kumirks a lo largo de los años como héroe profesional y, aunque es posible que otros no lo sepan, las habilidades que podrían permitir la supervivencia de tales ataques no eran tan infrecuentes como pensaba el público. Sin embargo, esas mismas habilidades generalmente comenzaron una activación o modificación corporal notable, ninguna de las cuales había mostrado el cabello verde en la televisión. Curioso. No pensé que la regeneración de Midoriya se extendiera al daño cerebral. Shoto murmuró para sí mismo sin pensar. A decir verdad, el heterocromático había estado tan concentrado en el vídeo que había olvidado que su hermana y su padre bastardo todavía estaban en la habitación. Ellos, desafortunadamente, no lo habían olvidado. Esperar. Gritó Fuyumi, dándose la vuelta para mirar a su hermano pequeño. ¿Lo conoces? En silencio, Endeavor volvió a comer su comida, escuchando encubiertamente la conversación de sus hijos. El hombre brusco, interesado como estaba, sabía que si intentaba hacer sus propias preguntas, su hijo rebelde se callaría por despecho. Shoto tarareó, todavía demasiado absorto en sus propios pensamientos para considerar sus palabras. Oh, él es mi compañero de clase. Dirigiendo sus ojos a su hermana, el heterocromático tardíamente se dio cuenta de que la joven no estaría satisfecha con su corta respuesta. Suspirando, el adolescente de dos colores se lanzó a las hazañas del joven nigromante que conocía, una vez más pasando por alto quién más estaba presente. Olvidado, Endeavor permitió que su sonrisa se volviera malvada. Él puede hacer todo eso, exclamó Fuyumi. El joven maestro estaba asombrado de que alguien con ese tipo de poder no se hubiera convertido en villano a estas alturas. Estaba seguro de que no sabría nada que hacer con un estudiante así. Ni siquiera estaba seguro de estar feliz de que su hermano fuera compañero de clase del adolescente de cabello verde ahora. Este Midoriya suena muy interesante, dijo Endeavor abruptamente, finalmente hablando. La voz retumbante de su padre sobresaltó a los niños que conversaban en un silencio instantáneo. Un Kirk como ese es demasiado poderoso para ignorarlo. En ese momento, Shoto Todoroki se dio cuenta de que la había jodido. Mientras tanto, cuando se levantó de la mesa y terminó la comida, Endeavor permitió que sus pensamientos hiciesen planes para el futuro. El peliverde era otra cosa, un diamante en bruto de las masas débiles. Un potencial genético como el suyo debe ser aprovechado de inmediato, no permitir que se desperdicie en la necesidad de la juventud. Alejándose de su obra maestra actual y su primer fracaso, Enji Todoroki contempló cómo proceder. Hubiera sido preferible que esta Midoriya hubiera sido mujer. Cruzar con Shoto sin duda le habría dado una nueva arma aún mejor para derrocar a Olmig con pocos problemas. Pero, tal como estaban las cosas, el héroe de la llama supuso que su hija solo tenía que dar una luz a un candidato adecuado para aparecer con su obra maestra. Endeavor asintió para sí mismo. Sí, eso sería perfecto. Entonces su sangre estaría en la descendencia 2 veces, y su magnificencia sería innegable. Eliminado compuesto. Proyectado en silueta por la televisión que miraba, un hombre solitario respiró hondo cuidadosamente para evitar vomitar por lo que acababa de ver. La escena había sido una pesadilla, una confirmación de todos los miedos que había tenido desde que era un niño. Lentamente, las respiraciones profundas funcionaron y el temblor que apenas había sido reprimido se calmó. Aún así, el hombre se tomó un momento más para requerir. No sería bueno que sus subordinados vieran siquiera un indicio de debilidad de su parte. Sabía que al menos uno no dudaría en arriesgarse con él si lo hiciera. De pie, el hombre sacó su chaqueta con hombros de piel del perchero en el que había sido colocado y se puso la prenda.
Acercándose a su escritorio, agarró el único artículo que descansaba allí y se lo puso también. Con la máscara puesta, el hombre sacó su teléfono con las manos enguantadas. Chronostasis, encuéntrame en la bahía médica de inmediato, dijo el hombre, con voz firme e inflexible. No había rastro del pánico que casi se había apoderado de él hace solo unos momentos. La enfermedad de Kirk ha evolucionado. Acabo de presenciar cómo devolvió la vida a un resultado. Necesitamos intensificar nuestros planes. El hombre dio un solo paso hacia adelante, pensamiento antes de detenerse, cruzó por su mente. Y recuerda traer a Eri. Hospital General Musutazu, sala de cuidados intensivos, sala 302. Izuku Midori ya no estaba al tanto del hecho, pero en este momento, estaba en más problemas de los que jamás podría haber imaginado. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.